Todo lo visible e invisible está construido sobre el poder y la vibración de los números. Pitágoras. ¿Alguna vez te has puesto a reflexionar sobre el poder de los números y cómo estos dictan todo lo que nos rodea? Todo es cuestión geométrica, o dicho de otro modo, la vida se genera y expresa en números, símbolos y formas geométricas, y la geometría sagrada es un código fascinante, al que podemos acceder si nos detenemos a mirar cuidadosamente nuestro mundo. Por lo que explorar el conocimiento que encierra la geometría sagrada es descubrir la mano invisible que se encuentra detrás de toda creación. En este video descubrirás los profundos significados ocultos y las maravillas de los números. Así podrás comprender el simbolismo de los números sagrados en los ciclos del espacio y tiempo, los monumentos antiguos, las formas y las matemáticas ocultas que están presentes en las cosas que usamos todos los días. Existe un lenguaje universal independientemente de la lengua materna. ¿Cuál es este? Son los números, el simbolismo y las formas. Y según Pitágoras, los números son parte de un lenguaje divino que nos permite decodificar los misterios, y esto aplica de forma constante en todas las culturas. Algunas de las más grandes mentes religiosas y científicas de la humanidad han percibido una estrecha relación entre el número, su medida y la creación. San Agustín dijo, la creación del mundo físico y moral está basada en números eternos. En el mismo sentido, Galileo señala que las matemáticas son el alfabeto con el que Dios ha escrito el universo. Asimismo, el francés Paul-Jacques Guillot dijo que el mundo alrededor de nosotros es un mundo de números, los cuales deletrean la vida y la armonía. Están organizados por la geometría de las figuras, todas relacionadas entre sí en acorde a un orden sublime, en una simetría dinámica. Y la geometría sagrada indica la existencia de un orden divino en nuestra realidad. Toda la estructura de la vida se basa en la geometría sagrada y ciertos números recurrentes. Además, sus formas, figuras y proporciones se encuentran en todo lo que existe. La música, la luz, el cuerpo humano, el movimiento de las galaxias. A diario nos encontramos con números sagrados presentes a nuestro alrededor, cosas que todos usamos a diario y no tenemos idea del profundo simbolismo oculto en ellas. Por lo que veremos algunos ejemplos de los distintos ámbitos que pueden abarcar el lenguaje universal de la geometría y el simbolismo. En primer lugar, usaremos este intervalo de 24 horas para medir nuestra vida, denominado día tropical o solar. Si llevamos estas 24 horas a minutos, tendríamos 1440 minutos. Ahora bien, este es uno de los números clave dentro del antiguo canon de la cosmología numérica, que se usaba en la antigüedad para diseñar y crear muchas cosas. Luego vemos que estos 1440 minutos equivalen a 86.400 segundos, y un lapso de 12 horas, que lo usamos normalmente para representar los intervalos en el reloj, es igual a 720 minutos, que a su vez serían 43.200 segundos. Y estos son solo ejemplos de algunas de las medidas de tiempo y de cómo pensamos acerca del tiempo en nuestra cultura particular. Sin embargo, al prestar verdadera atención a estos números, reflexionar sobre ellos y adentrarte en este sistema, conocerás que estos números son realmente portadores de información. Han sido usados en muchas culturas a través del tiempo para transmitir información porque cada número representa ciertos significados más allá de lo usual. En cuanto a las medidas espaciales, nos encontramos con términos como pies, que equivale a 12 pulgadas. Luego tenemos los pies cuadrados, que uno de estos es igual a 144 pulgadas. ¿Te das cuenta de que si le agregamos un cero al final serían los mismos dígitos que la cantidad de minutos en un día? También están los pies cúbicos, que equivalen a 1728 pulgadas cúbicas. Ahora bien, pon tu atención en el valor de la yarda cuadrada, que es de 1296 pulgadas. Resulta que si al final de esta cifra añadimos un cero al final, obtenemos 12.960, que en años resulta ser un intervalo de tiempo de gran importancia en términos de algunos de los grandes ciclos que rigen a este planeta. Ahora, en geometría, sabemos que la circunferencia de un círculo se divide en 360 grados de arco o sexagesimales, y que cada grado se subdivide en minutos de arco. Por lo tanto, multiplicamos 360 por 60, por lo que hay 21.600 minutos de arco en un círculo. Realizamos este mismo procedimiento y lo multiplicamos por 60, lo que nos da un equivalente a 1.296.000 segundos de arco. Y esta subdivisión tan fina de un círculo era utilizada por los astrónomos para medir el movimiento de las estrellas lejanas. Pero si nos fijamos en este número, 1.296.000, es semejante al número de pulgadas cuadradas en una yarda cuadrada, que es 1.296 pulgadas, solo que disminuyendo en 3 órdenes de magnitud, es decir, sin los 3 ceros al final. Ahora bien, algo que cabe destacar sobre la mayoría de estos números que hemos visto, el 1440, 8640, 43200, 144, 1728, 36 y 1296, es que si sumas los dígitos de cada uno y los reduces a un solo dígito, este será siempre igual a 9. Por ejemplo, si escogemos el 1440 y sumamos 1 más 4 más 4 más 0, tenemos como resultado 9.
Igualmente con el 1296, notarás lo mismo. 1 más 2 más 9 más 6 es 18, que a su vez suma un 9. Pero no es simple coincidencia, ya que son números que se encuentran con frecuencia en este mundo de las matemáticas ocultas. Nikola Tesla era uno de los partidarios de que particularmente el 9 era el número místico por excelencia, ya que se encuentra en una serie de coincidencias significativas que hacen pensar que este número realmente forma parte del programa raíz que da vida al mundo. Sigamos ahora con algunos ejemplos de cómo estos números están asociados a las medidas de la geometría. Hay ciertas formas simples también denominadas el alfabeto de la geometría sagrada. Entre ellas están ciertos polígonos como el triángulo equilátero, el cuadrado y el pentágono, también el círculo. Entonces cada uno de ellos los podemos medir según el número de grados de sus vértices o esquinas. Así que en un triángulo equilátero podemos observar que tiene 3 vértices de 60 grados cada una, por lo que 60 por 3, que equivale a 180 grados, y cuya suma de sus dígitos es 9. Una vez más aparece este número de forma recurrente. Ahora examinemos el cuadrado. Este tiene 4 esquinas de 90 grados cada una, por lo que el número total de grados que definen al cuadrado es 360, lo mismo que la medida del círculo. Y nuevamente al sumar los dígitos de esta cifra obtenemos un 9. Luego hacemos lo mismo con el pentágono. Cada uno de los ángulos entre las aristas sucesivas es de 108 grados. Entonces al multiplicar los 108 grados por 5 nos da un valor de 540. Si sumamos estos dígitos, de nuevo, fíjate que por alguna extraña razón, todo resulta en 9. Y por último, en el caso del círculo, simplemente es una elipse con excentricidad 0 y que tiene 360 grados como vimos anteriormente. Por otro lado, en los Vedas tenían diversas formas de implementar referencias a los números. Este es probablemente uno de los escritos más antiguos que existen donde se presenta este canon de numerología. Uno de estos casos es la siguiente cita: que Brahma escuche las alabanzas que pronunciamos. Esto tiene el búfalo de 4 cuernos emitidos. 4 son sus cuernos, 3 son los pies que lo sostienen, sus cabezas son 2, sus manos son 7 en número. Así que tenemos los números 4, 3 y 2, elevados a la séptima potencia, es decir, 4.320 millones, el cual es el número de años del Kalpa, el cual es un antiguo lapso de tiempo védico. De igual forma, esta cantidad de tiempo es bastante cercana a la estimación moderna de la edad de la Tierra, la cual es de alrededor de 4.500 millones de años. En cuanto a la geografía, se dice que en tiempos arcaicos se tenían conocimientos geodésicos bastante avanzados para su época. Pero, ¿qué es el conocimiento geodésico o geodesia? Se trata del estudio dedicado a la determinación del tamaño y la forma de la Tierra, y no fue sino hasta la década de los 1970 que los satélites orbitales nos proporcionaron una imagen precisa del tamaño de la Tierra y la distribución de su masa. Pero los antiguos maestros constructores comprendían los parámetros geodésicos fundamentales de la Tierra a un nivel que no ha sido igualado hasta la llegada de los modernos estudios por satélite. Ahora bien, ¿cómo sabemos esto? Una de las formas más destacadas que tenemos para saberlo es la Gran Pirámide de Keops. Ha habido muchas especulaciones al respecto de la función de esta pirámide, pero una teoría que tiene bastante sentido y credibilidad supone que la pirámide es esencialmente un modelo del hemisferio norte de la Tierra. Por lo tanto, la pirámide es esencialmente un modelo a una escala de 43.200 a 1 de la Tierra. Es decir, si tomamos la pirámide y la ampliamos por 43.200, que es uno de nuestros números sagrados que hemos visto. Además, otra dimensión que podemos tener en cuenta son las escrituras antiguas. Encontraremos que muchas de estas, como los escritos cabalísticos, el Antiguo Testamento hebreo, la Torá, el Nuevo Testamento y demás, fueron escritos en hebreo y griego. Y resulta que para ambas lenguas sus símbolos, que eran letras, también representaban a los números. Esto fue antes de la llegada del sistema numérico árabe-hindú que empleamos hoy en día. Tenemos un alfabeto y por otro lado tenemos nuestro conjunto de números. De modo que en el sistema griego, que era un sistema con unidades, decenas y centenas, alfa, beta, gamma, delta, épsilon, digama, zeta, eta, teta, etc., representaban del 1 al 9 respectivamente. Luego lota, kappa, lambda, mu, nu, jim, omicron, pi, copa, del 10 al 90, y así sucesivamente. Entonces, ¿cómo se emplea esto? Un ejemplo es aletheia, que era la palabra griega para verdad. Y si sumas todas sus letras, eta, alfa, lambda, eta, teta, épsilon, lota y alfa, basados en los valores de la tabla, el resultado es 72, y ese es uno de nuestros números sagrados clave. También tenemos katabole, que significa concepción, o el primer momento de la creación. Serían kappa, alfa, tau, alfa, beta, omicron, lambda y eta. Tomamos nuevamente los valores directamente de la tabla históricamente autenticada y suman 432, otro número importante que hemos visto varias veces. Asimismo, Jerusalem o Jerusalén, Yoda, Epsilon, Rho, Omicron, Ypsilon, Sigma, Alfa, Lambda, Eta y Mu. Vemos los valores de las letras individuales.
lota que era 10, epsilon que era 5, etc. Y cuando lo sumas obtienes 864. Estos ejemplos podrían llegar a ser cientos, y esto es en realidad lo que se conoce como la gematría, el estudio de la base numérica o matemática del lenguaje, o lo que descubres cuando te adentras en la base matemática de las lenguas, ya que todo esto está construido sobre la misma arquitectura de los números sagrados que hemos estado viendo, y todo este sistema se utilizaba para transmitir mensajes, ideas e incluso secretos. Así que observamos un patrón en las distintas culturas alrededor del mundo con números que se repiten una y otra vez. No obstante, es probable que para muchas personas sea un poco abrumador la primera vez que son expuestos a esta información y todos estos números, pero una vez que empiezas a estudiarlos te das cuenta de que cada uno de ellos es una especie de muestrario, porque cada número tiene toda una colección de fenómenos asociados a él. Entonces comenzamos a conocer estas ideas una vez que nos adentramos en los significados originales del lenguaje para tratar de entender lo que los autores de estos escritos sagrados realmente trataban de comunicar mediante la simbología y las matemáticas. Por último, una de las implicaciones que resulta de todos estos estudios y cálculos a lo largo de la historia señala que los humanos estamos diseñados, en última instancia, de acuerdo con la medida cósmica. Se dice que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, así que como Dios es la medida cósmica por excelencia, nosotros, al ser creados semejantes a Él, encarnamos las medidas cósmicas. Por lo tanto, cuando Protágoras dijo que el hombre es la medida de todas las cosas, se refiere a que nosotros somos la vara de medir definitiva del cosmos. Entonces, cuando empezamos a observar nuestra propia geometría sagrada, nos damos cuenta de que es la fusión final de todos estos fenómenos en todas las escalas. Así que el componente o el símbolo final de toda esa fusión somos nosotros mismos y, del mismo modo, nuestra conciencia. Pues cuando estudias geometría sagrada estás construyendo un edificio o una forma en tu conciencia, a partir del material de tu propia mente consciente que refleja este orden de la naturaleza cósmica que nos rodea. No olvides compartir el conocimiento, darle me gusta y dejarnos un comentario. Suscríbete y activa las notificaciones. Gracias por ver y hasta la próxima.